Muchas gracias, Lore. Ya. Bueno, muchas gracias, Valentina, Loreto, por esta instancia. Yo creo que es sumamente, eh, yo creo que no solamente les sirven a ustedes, bueno, conocer un poco más sobre el proceso, sino también a mí, en mi rol de, bueno, yo soy el encargado nacional de la calificación y certificación de discapacidad a nivel nacional, como departamento COMPI nacional de la Subsecretaría de Salud Pública. Bueno, estamos en presencia en todas las regiones del país y con el proceso habilitado. En estos momentos, a partir de, bueno, y para comentarles y darle un poco de contexto en qué situación estamos en estos momentos en relación al trámite, tenemos una variabilidad de escenarios. Ya tenemos regiones donde el proceso es bastante ágil y en otras regiones donde el proceso es un poco más lento. ¿Ya? Desde el 2022 a la fecha, estamos realizando diferentes acciones para ir mejorando el procedimiento y el proceso para que sea más ágil, más de acuerdo al territorio, facilitando también el acceso a las familias y a los usuarios dentro de todo el espectro de edad, ¿no? Em, y bueno, tenemos diferentes acciones que han ido mejorando el proceso. Bueno, ahí después Loreto le va a comentar una de las iniciativas que iniciamos este año, que es el aplicativo con la calificación integrada de discapacidad en 5 comunas de la región metropolitana, donde ha permitido también agilizar el proceso, acortar los tiempos, mejorar los procesos de seguimiento y también acercando el trámite a las municipalidades y sobre todo focalizando en la red tanto municipal como también de atención primaria. Bueno, el objetivo de la charla de hoy les voy a comentar a grandes rasgos cómo es el proceso actual, cómo lo estamos realizando en estos momentos y esclarecer la mayor cantidad de dudas posible. Bueno, y en base a esto del cambio que estamos realizando en el procedimiento, hay algunos cambios que se vienen. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, y tenemos cambios tanto de sistemas informáticos como también cambios de normativa, obviamente para ir mejorando el proceso y la experiencia usuaria y que obviamente esto no sea un dolor de cabeza como en algunos territorios es, ¿ya? Estando conscientes de aquello. Bueno, primero que todo, definir en relación a que para nosotros, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, que es acorde también a la Convención de Personas en Situación de Discapacidad, nosotros incorporamos el concepto y utilizamos el concepto que viene de la Clasificación Internacional de Funcionamiento y propuesto obviamente por los lineamientos internacionales, sobre todo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, concepto en el cual las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo y que en interacción con las diversas barreras presenta algún obstáculo para la participación plena o efectiva dentro de la sociedad en igualdad de condiciones de las demás, ¿no? En palabras simples, dificultades que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria y nosotros certificamos en 5 orígenes de discapacidad, que esto es lo que nosotros vemos de acuerdo a la deficiencia, certificamos 5 orígenes y en esto se ve traducido también en la credencial de discapacidad, que puede ser mental intelectual, mental psíquico, físico, sensorial auditivo y sensorial visual. ¿Ya? Esas son las 5 orígenes de discapacidad que en estos momentos, de acuerdo a nuestro marco normativo, es el que nosotros estamos certificando en las credenciales, ¿ya? Y en palabras simples, nosotros estamos utilizando la conceptualización que viene desde la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en estos, ustedes, bueno, nosotros dentro del proceso tenemos 3 grandes instancias, ¿ya? Eh, Son 3 procesos. Este sistema se divide en 3 grandes eh, acciones que engloban estos 3 procesos, que primero es la calificación de discapacidad, que es donde nosotros consignamos, valoramos y evaluamos el desempeño funcional de la persona. Y
tanto la condición de salud como también las condiciones que están en interacción con la persona o con su contexto. ¿Ya? Que ahí identificamos y consignamos las barreras que tiene la persona o los facilitadores que tiene la persona en su entorno. ¿Ya? Desde un enfoque biopsicosocial. Nosotros no solamente nos concentramos en la condición de salud propiamente tal, en el diagnóstico, sino también en los factores sociales que interactúan en la situación de discapacidad. Y bueno, nosotros hablamos de situación de discapacidad porque estamos hablando desde un contexto que es más que nada situacional. No hablamos que la discapacidad es algo permanente y que no pueda cambiar, sino son estas barreras del entorno que generan e impactan en el desempeño y la funcionalidad de las personas y obviamente eso va a considerarse en mayor o menor grado de discapacidad. ¿Ya? Y esto es un factor sumamente importante, ¿ya? Que en el proceso de la certificación de discapacidad nosotros no solamente nos enfocamos y somos bastante quisquillosos muchas veces en el diagnóstico, sino también en los factores sociales que están involucrados en el desarrollo de, en este caso, por ejemplo, de los niños y niñas y adolescentes. Nos focalizamos netamente en los factores que están presentes en cada uno de los casos. Y me refiero a cada uno de los casos porque cada certificación es personal y única para cada persona. ¿Ya? Antiguamente, cuando estábamos con el antiguo sistema de calificación y certificación, se categorizaba desde un enfoque netamente biomédico, que solamente nos interesaba el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico entregábamos un porcentaje de discapacidad. Actualmente no, nosotros solamente en estos momentos vemos de acuerdo a 3 informes obligatorios que engloban este proceso de calificación, que sería el informe biomédico, informe social y el IVADEC. En cada uno de ellos vemos cada uno de los componentes que va reportando información importante para nosotros posteriormente hacer la certificación de discapacidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el paso a paso y cuáles son los hitos para la calificación de discapacidad que para nosotros es importante ir puntualizando y para que se entienda mucho más cómo es el proceso, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos en que son 3 informes obligatorios, pero en realidad es mucho más, ¿ya? Primero, recopilar toda la información o los antecedentes que tengo disponible, ¿ya? Si bien el informe biomédico es llenado por un médico, que posteriormente les voy a comentar cuáles son los criterios y cómo es la modalidad de llenado del informe, es necesario yo tener primero una confirmación diagnóstica. O sea, debo saber que o mi familiar o la persona que yo estoy representando, saber de inmediato, antes de iniciar el trámite, saber qué diagnóstico o qué condición tiene mi familiar o yo, si es que estoy haciendo yo el trámite o mi representado. ¿Ya? Posteriormente de tener todos los antecedentes médicos y la confirmación diagnóstica, saber cómo voy a ingresar el trámite y posteriormente preparar la propuesta de calificación de la COMPIN, que ese último paso es más trabajo de la COMPIN más que del propio usuario, pero del usuario recae más que nada el punto uno y el 2. ¿Ya? Vamos a ir punto por punto. Recopilar los antecedentes. Una vez que yo tenga mi confirmación diagnóstica, tengo que llenar 3 informes obligatorios. El primero es el informe biomédico funcional y el informe social y redes de apoyo y también el instrumento de valoración de desempeño en comunidad, IVADEC. Esos son los 3 informes obligatorios. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve estos 3 informes obligatorios? Me permite levantar y consignar todos estos antecedentes que la COMPIN necesita en este expediente de discapacidad. Ya cuando hablo de expediente de discapacidad son estos 3 informes obligatorios. Cada uno tiene su propia particularidad. ¿Ya? Ahora, dentro de la recopilación de información de los antecedentes, primero tengo que saber quién está realizando el trámite. Puede ser la persona beneficiaria, que en este caso puede ser, por ejemplo, yo puedo iniciar mi trámite, soy la persona interesada en realizar la calificación y certificación de discapacidad. Puede también iniciar el trámite un profesional de la red. Si yo estoy atendiéndome en atención primaria, en un consultorio, en un CEFAM o en una entidad calificadora o colaboradora reconocida por MinSal como una entidad que pueda realizar el informe, tanto informe biomédico, informe social o el IVADEC, también lo puede realizar un profesional de esta entidad.
Ahora, entidad calificadora de discapacidad pueden ser privadas como públicas. Para las públicas, por su naturaleza, todos los centros de salud de atención primaria, secundaria y terciaria, que en este caso hospitales, COSAM, SECOF, CESFAM, están habilitados para realizar el proceso. Ahora, una cosa que esté habilitado, otra cosa que realice el proceso, que son dos cosas distintas. Por la naturaleza de la institución, están facultadas para elaborar los tres informes obligatorios. A nivel nacional tenemos algunos centros que todavía no lo pueden hacer, pero hay otras que sí, ¿ya? Por ejemplo, en la Comuna de La Reina, el 100% de los centros de salud pueden realizar los tres informes obligatorios, ¿ya? Y posteriormente, un profesional del equipo de discapacidad en caso de que el usuario no tenga la posibilidad de acceder a un punto calificador, ¿ya? Y ahí tendría que ir con todos mis antecedentes a la Compin para que realicen el proceso de calificación. Ahora, el informe biomédico funcional. ¿Ya? El informe biomédico comprende varios ítems dentro del proceso y dentro de los componentes que integran este informe está primero la identificación del origen de discapacidad, que ese origen nosotros lo vemos de acuerdo al diagnóstico. Hay diferentes diagnósticos o condición de salud que dan de acuerdo a la etiología de la condición o la manifestación clínica o de signo y síntoma, nos da un origen de discapacidad. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, el diagnóstico que me da el origen de discapacidad, la breve historia clínica de la condición o diagnóstico, em, y el estado funcional de la persona. ¿Cuáles son las dificultades que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria? El uso o requerimiento de ayudas técnicas también van considerados en este informe. ¿Quiénes pueden llenar este informe obligatorio? Son cualquier profesional del ámbito de la salud, ¿ya? Que puede ser público o privado, que ahí recae la facultad de realizar este informe para terapeuta ocupacional, obviamente el médico, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional y enfermero. Ahora, también se extiende a matrones y nutricionistas, también pueden realizar el informe. Y acá hay un punto importante que hay que considerar. Mientras que el informe biomédico esté elaborado por un médico, solamente va a requerir firma y timbre del médico o del prestador. En caso de que sea un profesional de la salud no médico, siempre tiene que venir respaldado de algún informe complementario, ¿ya? Con la confirmación diagnóstica emitida por un médico, salvo algunas condiciones que puedan ser elaboradas por exámenes o respaldada por información complementaria. ¿Ya? Por ejemplo, una psicometría en el caso de la discapacidad intelectual, en caso de hipoacusia, una audiometría también se puede respaldar de esa forma. Ya, hay algunas condiciones de salud que requieren alguna confirmación diagnóstica que a continuación igual se los voy a comentar. Y cada uno de los informes, desde la fecha de emisión, tiene una vigencia de un año. O sea, si yo tengo hoy día, siendo el día 22 de abril de 2026, mi informe va a estar vigente hasta el 22 de abril de 2027. ¿Ya? Desde la fecha de emisión está vigente ese informe, al igual que los informes complementarios. ¿Ya? Si yo tengo un examen, una audiometría de hace 6 meses, también es válido para incorporarlo dentro de mi expediente. Y toda esta información se ve en este cuadro, o sea, bueno, en este informe, que en este momento para la gran mayoría de las comunas y territorios es el que se está utilizando. Están los datos de identificación de la persona beneficiaria. Y en este caso, si yo estoy haciendo el trámite, sería yo. Si yo le estoy haciendo el trámite a un familiar, serían los datos de mi familiar. El origen la causa de discapacidad o origen de discapacidad, que sea física, los 5 orígenes que le había comentado anteriormente. Física, sensorial visual, sensorial auditiva, mental intelectual o mental psíquica. Lo diagnóstico que causa la discapacidad y posteriormente otros orígenes de discapacidad. Una historia breve de la condición, sobre todo por si ha tenido variabilidad en la sintomatología o ha presentado alguna condición adicional o a posterior el estado ha tenido una evolución tórpida o ha tenido una evolución favorable, también se coloca en este apartado. Posteriormente va el esquema farmacológico,
y el medicamento que está utilizando la persona en estos momentos, una descripción breve sobre el estado funcional y qué tipo de prestación o tratamiento está realizando la persona. Si está en tratamiento con terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicológico, el tratamiento que esté realizando en estos momentos. Posteriormente va si es que requiere ayuda técnica, sí o no, y hay que especificar cuáles son las ayudas técnicas que requiere y el uso actual de ayudas técnicas, sí o no. Y ahí también se coloca qué tipo de ayuda técnica está utilizando. Y acá hay un punto importante también que nosotros también le damos bastante énfasis al momento de analizar nuestro informe como propuesta ante la comisión, porque muchas veces el facultativo, el médico, que no lleva el proceso de rehabilitación, se le olvida colocar las ayudas técnicas que tiene el usuario. Y es muy importante colocar cuáles son este tipo de ayudas, que no necesariamente van a ser ayudas técnicas compradas, también pueden ser ayudas técnicas que han sido elaboradas por el grupo familiar o por un terapeuta ocupacional, ¿ya? También se deben consignar en este apartado. Después, posteriormente, el contacto de los profesionales tratantes del usuario. Y por último, quién está reportando el informe. ¿Ya? Nombre completo, profesión y la institución donde en estos momentos está siendo referido. ¿Ya? Y lo importante, y esto también es una de las causales por devolución muy frecuentes en estos momentos, que es la firma y timbre y la fecha de emisión del informe. Estos tres datos son muy importantes porque el informe, la fecha nos va a dar si es que está vencida o está vigente. Firma y timbre, muchas veces no lleva con ningún tipo de firma o referido, o sea, no sabemos, en otras palabras, no sabemos quién llenó el informe, y la firma, ¿ya? Que son datos importantes. Salvedades también, punto importante a destacar en la elaboración del informe biomédico, nosotros solamente consideramos en nuestro análisis diagnósticos confirmados. Muchas veces también el equipo que está realizando la calificación y la elaboración del informe biomédico ponen diagnósticos que están en estudio o por confirmar. Esos diagnósticos no son válidos por lo menos para nosotros siempre y cuando exista una confirmación diagnóstica. Son los diagnósticos que nosotros vamos a considerar dentro de el análisis y la propuesta de calificación y posteriormente certificación de discapacidad. ¿Ya? Después tenemos el segundo informe, que es el informe social y redes de apoyo. Este informe también es muy importante para nosotros porque nos va a constatar cuáles son los factores sociales y ambientales que tiene la persona en el momento del proceso de calificación, y dónde se desenvuelve, tanto con sus factores protectores como factores de riesgo. Identificamos también, por ejemplo, entre datos importantes, si es que tiene algún cuidador, qué tipo de cuidador es, si es principal, secundario o de respiro, cuáles son los determinantes sociales, que son estos factores sociales que impactan en el estado de salud de las personas, que puede ser desde condición de habitabilidad, movilidad o de cohesión social. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene la persona? También va consignada en este informe. ¿Quiénes son las personas que están facultadas para realizar este informe? Son trabajadores sociales o asistentes sociales, tanto públicos como privados, y también tiene el mismo criterio, que tiene que estar con la firma del profesional, timbre y la fecha de emisión. También tiene una vigencia de un año. ¿Ya? Y acá vemos parte del informe. La primera parte se colocan los datos de individualización de la persona beneficiaria, estado civil, sistema de salud, el motivo por el cual se genera esta calificación y posteriormente certificación. El segundo ítem va en relación al representante o persona que está siendo referida o va a consignarse como requirente del trámite. Y el requiriente no necesariamente va a ser la persona que lo cuida, puede ser otra persona independiente o diferente al cuidador principal. Obviamente tiene que estar en conversación y obviamente tiene que estar con el visto bueno del cuidador, obvio. Nos pasa muchas veces que llegan expedientes que no son del cuidador principal o no están en conocimiento y eso también es un problema, pero tiene que estar
de la mano, obviamente, en consenso con la persona en situación de discapacidad, si es que puede tomar algún tipo de decisión, o del representante del cuidador. El tercer ítem, el sistema escolar y laboral de la persona. Y aquí hacemos una distinción entre las personas que están actualmente estudiando, trabajando o la situación ocupacional en ese momento, ¿no? Que puede ser pensionado, cesante, jubilado, qué tipo de pensión recibe, si es que recibe algún tipo de pensión, si se encuentra desempleado, en uso de licencia médica o dueña de casa. Posteriormente tenemos el cuarto ítem, donde acá identificamos con quién cohabita la persona, no el sistema familiar. Hay muchas veces que colocan hasta la familia extensa. No, es solamente con las personas quien cohabita, vive la persona. ¿Ya? El nombre, la edad, parentesco con nosotros le llamamos paciente índice, que es la persona quien está haciendo, es la persona beneficiaria, la actividad principal. Y después viene una descripción actual del grupo familiar. Y aquí el trabajador social consigna si es que existen factores de vulnerabilidad, si existen algún ciclo, algún estado del ciclo familiar, describe si existe algún factor de estrés familiar, alguna dinámica, alguna breve descripción de los roles en la familia, por ejemplo, quién es el progenitor, el jefe de hogar, y mayor otro antecedente si es que existen otra persona en situación de discapacidad en el grupo familiar, ¿ya? En el hogar, como también otros factores u otra información que sea relevante e importante para el proceso. Después contamos con si el usuario presenta o no presenta un cuidador. Se describe qué tipo de cuidador es, si es familiar o externo a la familia, y qué tipo de cuidador es, si es principal, secundario de respiro. Principal es quien ejerce el cuidado de la persona, secundario es quien hace el reemplazo del principal, y de respiro que es quien puede hacer el cuidado durante algún periodo o un lapso específico de tiempo breve, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a hacer algún trámite y deja con el hermano mayor, no sé. Ese es el de respiro. Después, el ítem 6 vemos la identificación de las redes de apoyo, ¿ya? Tanto primarias como secundarias. Primarias son todas el grupo familiar más cercano al usuario, que sería la familia, y después vienen las secundarias y después las institucionales, ¿ya? Las secundarias son estos clubes por ejemplo, la agrupación o la fundación sería una red de apoyo secundaria, agrupaciones, iglesias, eh, juntas de vecinos, agrupaciones, etcétera. Y después tenemos las institucionales, que son instituciones públicas que efectúan algún tipo de prestación para la familia. Posteriormente valoramos si es que la persona tiene una red de apoyo adecuada, frágil o sin red de apoyo, y después los tipos de participación en si es que presenta, si es que asiste a algún tipo de participación, si es deportiva, religiosa u otra. Después vemos el identificar las barreras tanto del interior de la vivienda como en el exterior. Ya si existe paso nivel, escalera, desniveles, piso de tierra, cualquier otro tipo de factor de riesgo, bueno, no factor de riesgo, una barrera arquitectónica tanto al interior como en el exterior de la vivienda. ¿Ya? Y también se consigna si es que la habitación es independiente, si está solo en la habitación o la comparte, si el baño se encuentra al interior del domicilio o en el exterior, y si su baño se encuentra adaptado o no, ¿ya? Con algún tipo de ajuste. Viene también la descripción general de la vivienda, si es dónde está ubicada, si tiene alguna barrera adicional que no se pudo consignar en los ítems anteriores, y el estado de conservación de esta, ¿ya? Si presenta hacinamiento o no, o cualquier otro factor que sea importante referir en relación a la vivienda. Y posteriormente viene si el acceso a transporte público, ¿ya? Si es particular o si es público el transporte, si tiene acceso también a,
a transporte público en su lugar de residencia o no. Y después, si es que la persona presenta, y esto también es un punto importante que también consideramos dentro del proceso de calificación, si es que presenta algún tipo de limitación o dificultad al momento de realizar las actividades cotidianas del día a día, según la impresión del profesional. ¿Ya? Y ahí lo consigna si es que tiene una limitación total, parcial o sin ningún tipo de limitación. Y posteriormente, y finalizando el informe, es con el nombre completo del trabajador social, la institución, los datos de identificación, el RUT, eh, correo electrónico, teléfono y fecha de emisión. Firma y timbre, como les comentaba, que es sumamente importante dentro del proceso de calificación. Y con esto finalizamos el informe social, ¿ya? Que serían todos estos factores sociales que sí impactan dentro de el proceso de calificación y certificación y obviamente en la situación de discapacidad de las personas. Y por último, el tercero es el informe que también es obligatorio, el informe de desempeño en comunidad. Para hacerle un poco resumen en qué consiste este informe, es un informe de que se aplica a un instrumento que a nivel nacional está estandarizado y es el llamado y el famoso IVADEC, ya que el instrumento de valoración de desempeño en comunidad. ¿Qué es lo que hizo MinSal para sistematizar este instrumento? ¿Ya? Se basa netamente en la clasificación internacional de funcionamiento y de la salud y nosotros tenemos en salud diferentes manuales clínicos. Por ejemplo, el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades. em, Nosotros en ese manual que es clínico, vamos codificando las condiciones y diagnóstico de salud. Por ejemplo, una condición de salud se le asigna un código y en todos los sistemas de salud sabemos que, de acuerdo a ese código, sabemos que corresponde a cierta condición o diagnóstico. Lo mismo pasa con la descripción de la funcionalidad en discapacidad. Tenemos esta clasificación donde nos va describiendo los diferentes estados funcionales por diferentes dimensiones, que son cinco, eh, y nos va describiendo cuál es la funcionalidad de la persona en relación a estos códigos. Es un manual grande, entonces se seleccionaron, a lo menos, depende del grupo etario, algunos códigos que van reflejando el estado funcional de las personas para sistematizarlo en este instrumento. En palabras simples, son 30 preguntas, códigos alfanuméricos, donde nosotros vamos a preguntarle al usuario o al cuidador qué tan difícil le resulta realizar estas actividades, ¿ya? Y van de actividades tanto de origen, tanto de visual, física, sensorial, auditiva y también de procesos cognitivos, ¿ya? Que engloban también el origen mental psíquico y mental intelectual. Cada uno de los códigos va a referir qué tan difícil le resulta a la persona realizar las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Es un proceso de autorreporte. Yo como calificador o como profesional de salud, yo no le voy a asignar un puntaje a mi usuario o a la persona que estoy calificando. Es la propia persona la que refiere cuál es su grado de dificultad que tiene para realizar las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Eso es sumamente importante eh, destacar. Quienes pueden llenar este informe son profesionales que están vinculadas a una entidad calificadora, que pueden ser profesionales de una fundación, si es que está reconocida por MinSal como entidad, funcionarios de la salud que participan en la red pública de salud, o si es que la institución privada está reconocida como entidad calificadora de discapacidad, que solo nosotros en el Departamento de Compi Nacional llevamos el registro. Una vez que se emite este informe está válido por un año. ¿Ya? Al igual que los otros informes anteriores, que el informe social y el informe biomédico. Y aquí nosotros vemos un informe del IVADEC donde vemos los diferentes tipos de calificador, que, bueno, más que nada calificador A y calificador B se refiere con ayuda técnica o asistencia habitual y B sin ayuda técnica y asistencia habitual. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. ¿Cuáles son los datos que me da este informe? Que son estas 30 preguntas, bueno, 30 preguntas si es que son mayores de 10 años, porque cada uno de los grupos etarios se van seleccionando códigos que en realidad, de acuerdo a cada grupo etario, se ve
las actividades que debiese realizar de acuerdo a su grupo etario la persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que que se hacen para niños de 5 a 9 años y así sucesivamente. El IVADEC se empieza a aplicar desde los 6 meses en adelante. ¿Ya? Para todos los niños que tienen antes de los 6 meses, el proceso de calificación es simplificado. Solamente necesitamos el informe biomédico y el informe social. No necesita el informe de desempeño. ¿Ya? Que eso también es un punto importante a destacar. ¿Y qué información me entrega el informe de desempeño? Primero me entrega como resultado el origen de discapacidad que lo consiguen al momento de iniciar la evaluación, el grupo etario donde estoy efectuando seleccioné anteriormente el grupo etario que corresponde a la edad del pequeño o de la persona que estoy evaluando y me da el índice de discapacidad y el índice de desempeño que, en palabras simples, me dan reflejo de qué tan, si están más en el polo de la funcionalidad o en el polo de la discapacidad, ya que son los dos conceptos que se contraponen. Y me da el porcentaje de discapacidad y el grado de discapacidad de acuerdo a este porcentaje. Importante también, nosotros certificamos desde el 5% al 100%. Ese es el rango de certificación. Y de acuerdo al decreto 47, nosotros tenemos grados de discapacidad, que va desde leve, moderado, severo y profundo. Leve de 5 a 24,9, de 25 a 49,9 moderado, de 50 a 95,9 severo y de 96 a 100% es profundo. ¿Ya? Y cada uno de los orígenes de discapacidad va puntuando de acuerdo a cómo nosotros vamos contestando el instrumento. Y es muy importante, si yo realizo un proceso de calificación con todos los antecedentes disponibles, o todas mis condiciones de salud, o todos los diagnósticos, mejor dicho, o a la vista del calificador, y toda la información importante dentro del proceso, mi proceso va a ser mucho más fácil que si es que entrego la información de forma parcial, ¿ya? Que son muy importantes. Ahora, independiente de eso, de acuerdo a la normativa, nosotros tenemos, una vez que yo me certifico, independiente de la fecha de revaluación, yo puedo solicitar una revaluación cada año en caso de ser necesario. ¿Ya? En otras palabras, si mi certificación sale permanente, yo ya me certifique de discapacidad por la COMPIN y la COMPIN me emite un certificado donde dice mi certificado tiene una vigencia de permanente y si yo no estoy o me aparecen nuevas condiciones de salud o tengo una mejora dentro de mi estado funcional, puedo solicitar eh, a la COMPIN una reevaluación, ¿ya? Independiente de que mi credencial diga permanente o falten años o un tiempo prolongado para el proceso de reevaluación. También hay otra facultad que da la ley, que es en relación, si es que dentro de mi condición de salud yo me certifico y aparecen nuevas condiciones de salud o nuevo diagnóstico, puedo hacer un proceso de reevaluación también. Tendría que hacer nuevamente el proceso, llenar los 3 informes obligatorios, pero también puedo hacerlo antes del año calendario, como dice la ley. ¿Ya? Y por último, ante cualquier tipo de dictamen de la COMPIN, yo tengo 5 días hábiles para solicitar una apelación en caso de que salga rechazado o aprobado disminuido. Aprobado disminuido quiere decir de que en el IVADEC me arrojó un porcentaje y posteriormente la comisión médica redujo este porcentaje por alguna causal. ¿Ya? Yo tengo 5 días hábiles para presentar una reclamación o una apelación, que en el lenguaje cotidiano también se le nombra así. Y bueno, dentro de las condiciones de salud, tengo algunos informes o exámenes que tengo que informar o presentar acompañando el informe biomédico eh, en algunas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, en discapacidad intelectual, cuando son mayores, bueno, entre 6 a 18 años, tengo que empezar, aparte del informe biomédico, tengo que entregar una psicometría o un informe descriptivo
de emitido por un psicólogo en relación a los procesos cognitivos o alguna descripción de algún especialista que puede ser neurólogo, psiquiatra o geriatra en caso eh, de la edad de la persona. Eso por un lado por la discapacidad intelectual. Después tenemos el segunda condición que sería cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, salvo excluyendo la depresión. Tiene que ser un médico psiquiatra o el equipo de salud mental de la pública de salud. ¿Ya? Después tenemos el origen sensorial auditivo, que sobre todo la hipoacusia, tiene que venir acompañado de una audiometría. Em, y para el sensorial visual, tiene que venir acompañado, esto no es I, es O, de un campo visual, un test de agudeza visual o una receta de lente. ¿Ya? Ahora, para las neoplasias, que en realidad ahí puede ser el médico especialista quien acredite esta condición. Y para la artropatía, que ahí entra la eh, artritis, artrosis y demás, ahí sería un informe radiológico, imagenológico o un informe del especialista también que acredite la condición. Asimismo, con la enfermedad respiratoria y para el trastorno espectro autista puede ser un médico de especialista, tanto neurólogo como psiquiatra. Y para las demencias, ahí puede ser un neurólogo, psiquiatra o geriatra también que puede también acompañar el informe. Si el por ejemplo, si uno, y esto también es importante, si un especialista, por ejemplo, yo estoy realizando el proceso para un familiar que tiene una demencia y quien llena el informe biomédico es un neurólogo, ahí no necesito un informe complementario, el mismo informe se acredita por sí mismo, ¿ya? Al igual con trastorno espectro autista, si es que lo llena el neurólogo o el psiquiatra, no necesito acompañar algo más. ¿Ya? Pero en el caso de que sea llenado por un profesional que no sea del ámbito de la salud, tiene que venir acompañado por el respaldo del especialista. ¿Ya? Ahora, el segundo punto, ¿cómo ingreso la solicitud? ¿Ya? Una vez que yo tenga los tres informes obligatorios, obviamente los tengo que escanear eh, e ingresar a la página institucional de la COMPIN, que puedo ingresar en el banner, está en la primera página de la página de milicenciamedica.cl y primero registrar los datos de la persona beneficiaria, que en este caso sería, si por ejemplo yo estoy haciendo el trámite de un familiar, los datos de mi familiar y en una pequeña parte sale como datos representantes y ahí puedo colocar yo mis datos. Pero los primeros datos son de la persona quien está realizando el trámite, la persona beneficiaria. Después debo adjuntar los tres informes obligatorios que ya comentamos, el informe biomédico, informe social y el IVADEC. Lo adjunto y los envío. Me debe llegar una notificación de ingreso de solicitud, ¿ya? Que es me va a llegar al correo electrónico que yo informe. Y con eso iniciamos el trámite. Eso es por la vía virtual. Ahora, si yo tengo dificultades para el ingreso, también puedo hacerlo de forma presencial en alguna sucursal de la Compin más cercana a mi domicilio, ¿ya? Esas son las dos vías de acceso que tenemos actualmente. Ahora tenemos una tercera, que ahí después se lo va a comentar a Loreto, ya que es un pilotaje que estamos realizando en región metropolitana y que ha sido bastante fructífera y obviamente ha mejorado considerablemente los tiempos y también la experiencia de usuario. ¿Qué pasa posteriormente en Compin? Tenemos dos escenarios. El primer escenario, que nos acepte la solicitud y se envía por Compien, se va a enviar un correo electrónico al usuario informando que necesitamos modificar algún antecedente del informe o falta directamente algún informe. ¿Ya? En el segundo caso, que sería el caso feliz, sería que el trámite es aceptado porque cumple con los criterios de admisibilidad, que es lo que les había comentado anteriormente, que quien llena el informe, que te venga con toda la información, que el diagnóstico esté confirmado, que esté toda la información en los tres informes obligatorios y les va a llegar un comprobante de admisibilidad del trámite. ¿Ya? Y eso después pasa a una propuesta de calificación, que es un funcionario con PIN quien analiza los tres informes obligatorios.
¿ya? Ahora, dentro de la calificación, ¿ya? Para que en palabras simples, nosotros en el momento de que llega con PIN, tiene que, la certificación de discapacidad debe estar fundada, bueno, y esto también tiene un resquicio netamente normativo, em, que tiene que estar fundada netamente y es declarativa, o sea, en otras palabras, que toda la información que ustedes entregan en el expediente, nosotros la vamos a utilizar para ir analizando la pertinencia y la coherencia interna dentro del expediente. ¿Ya? Por ejemplo, y esta parte prefiero mencionarlas como ejemplos, porque creo que queda como es mucho más entendible. Eh, Muchas veces nos llegan expedientes que están con información parcial o que no cumplen con el estado natural de la condición de salud de acuerdo a sus síntomas y signos. Por ejemplo, nos ha tocado casos donde han llegado por ejemplo, rezago psicomotor en personas adultas sobre los 30 años. Eso clínicamente no es factible dado que es una condición que se ve en la infancia, no en la vida adulta. O por ejemplo, viceversa, nos han tocado casos de pequeños niños, por ejemplo, recuerdo eh, una pequeña de 7 años con un trastorno de bipolaridad. Ese diagnóstico no es para niños de acuerdo a la condición de salud y la clasificación y las manifestaciones clínicas, hay algunas condiciones que son pediátricas y otras que no, por dar un ejemplo. Eso es uno de los indicadores que nosotros vemos de acuerdo a la coherencia o de acuerdo a la funcionalidad. Por ejemplo, muchas veces el informe biomédico que es emitido por el especialista, por un médico, me refiere de que están comprometidas todas las actividades de la vida diaria. Y actividad de la vida diaria el facultativo lo describe como que necesita asistencia y ayudas técnicas para realizar estas actividades y al momento de yo realizar el IVADEC, que evalúa la funcionalidad, me percato de que no utiliza ningún tipo de ayuda técnica y tampoco ninguna asistencia habitual y da un porcentaje no acorde a lo que describe el médico en el informe biomédico. Son alertas que nosotros vamos revisando en cada uno de los componentes y son insumos que se le da a la comisión médica, ¿ya? Y de acuerdo a eso se da un dictamen. Por eso es muy importante que nosotros proporcionemos toda la información al equipo que esté realizando el proceso de calificación. Y nosotros elaboramos una propuesta, ¿ya? Que determinamos la coherencia interna de los antecedentes de acuerdo a estos tres informes obligatorios. Entonces, dentro del informe biomédico, nosotros sacamos una descripción del estado funcional y de las estructuras corpóreas. eh, Tanto ahí vemos lo diagnóstico, el esquema farmacológico, la evolución de la condición de salud, quién es su equipo tratante, y así sucesivamente la información que aparece en este informe. La contrastamos con el informe de desempeño, donde ahí yo veo qué tan dificultad le resulta a la persona utilizando ayudas técnicas como no, o asistencia habitual en las actividades de la vida diaria y también en su participación social. Y por último, vemos todos los otros factores sociales y ambientales que nos entrega la información respecto al informe social y redes de apoyo. Entonces nosotros analizamos cada uno de estos componentes en la coherencia de este procedimiento. Para hacer este procedimiento, nosotros tenemos como plazo, de acuerdo a la ley 20.422, 20 días hábiles, ¿ya? Para ver la calificación completa. Y posteriormente, que ya sería la última parte de lo que realizamos en COMPIN, es cuando la COMPIN conforma la Comisión de Morbilidad Común y Discapacidad, que es cuando se reúne la comisión, que está compuesta por el presidente de la COMPIN o su subrogante, un ministro de fe que va constatando en la misma comisión que está una reunión que se realiza en algunas compines todos los días y en otras compines se realiza una vez a la semana de acuerdo a la cantidad de expedientes que van ingresando a compin. Y el ministro de fe va consignando en acta todas las cosas que se van acordando en la misma comisión.
tenemos a un médico contralor que va evaluando también la condición de salud y los antecedentes tanto del ámbito biomédico y también el equipo de profesionales del equipo de discapacidad que quienes elaboran la coherencia del expediente y presentan los casos a cada una de la comisión. Em, y bueno, también está normado y también tenemos un proceso que también está regulado y en este proceso nosotros, de acuerdo a la ley 20.422, tenemos 5 días hábiles una vez que el expediente está compuesto, está elaborado la propuesta de calificación, tenemos 5 días hábiles para el pronunciamiento. En estricto rigor, debiésemos, eh, porque la etapa previa a la calificación es de admisibilidad y nosotros tenemos, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, tenemos 3 días hábiles. En total, en el mejor de los escenarios, el proceso debiese durar 28 días hábiles en Compien, ¿ya? Y posteriormente tenemos la tercera instancia, que es una vez que ya nosotros elaboramos, la comisión certifica, emite una resolución, esa resolución la enviamos al registro civil y el registro civil tiene 15 días para el ingreso en el Registro Nacional de Discapacidad. Y que la credencial, una vez que es ingresada en este registro, la envía por correo electrónico que se notificó al ingreso de la solicitud en Compin. Y con eso finalizamos el proceso. Yo sé que es bastante largo, tiene como varios pasos. No sé si damos a la ronda de preguntas. Sí, no sé quién estaba hablando. Roberto, Sí, Loreno. sí, vamos a dar ahora inicio a la ronda de preguntas. No sé si está Valentina ahí, pero me gustaría comentar un poquito cómo es el proceso acá en La Reina. ¿Ya? Y Ujú. después de eso continuamos con las preguntas. Como bien decía Roberto, nosotros estamos siendo partícipes de un piloto junto con otras 4 comunas. Y acá en La Reina está funcionando bastante distinto a como, a como lo está comentando un poco Roberto, porque este aplicativo nuevo se hace a través de la plataforma GCL y la verdad es que los tiempos de demora han sido bastante bajos. Nosotros estamos sacando como la tramitación en general en menos de 3 meses, ¿ya? Y todas las personas que son FONASA deben hacerlo directamente en los centros de salud de AEPS, en CEFAM Juan Pablo II, en el SECOF Dragones de la Reina y en CEFAM Osandón. Las personas que son ISAPRE, CAPREDENA, DIPRECA o particulares lo hacen acá directamente en Dideco, en el área de inclusión, en la oficina de discapacidad. Eso básicamente yo les quería comentar y obviamente ahí Valentina, las personas que son de La Reina, les puede dejar mi correo, el correo de Julita y nosotros los ayudamos a hacer todo el trámite. Valentina, yo no sé si hay más, yo iba respondiendo algunas preguntas ahí en el, en el chat, pero había Sí, una persona que estaba con la mano levantada, Caro creo que era, sí, y Caro habían está unas con la últimas preguntas mano. que habían hecho, claro, ahí para que tú lo vayas viendo. Sí, hay dos preguntas en el chat que no se habían respondido. La primera es de Camila Luza. Dice, hola, ¿el diagnóstico de disautonomía aplica para la tramitación de la credencial de discapacidad? Sí, se aplica. En realidad, y para que quede bastante claro, cualquier persona que considere que tiene algún tipo de limitación funcional independiente de la condición de salud puede realizar la tramitación. O sea, no está la certificación de discapacidad no está condicionada al diagnóstico o a la condición de salud, más bien está condicionada a la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo considero que tengo una condición, una confirmación diagnóstica y que genera una merma en mi funcionalidad, puedo solicitarla. Así que cualquier persona con cualquier condición puede solicitar la evaluación. Posteriormente a que salga, claro, es completamente distinta. ¿En qué casos no podría salir, por ejemplo, si es que en el proceso de la calificación al momento de aplicar el IVADEC aparece menos del 5%? Ya que obviamente está categorizada como una condición de salud que no presenta algún tipo de dificultad en la funcionalidad si es que en el IVADEC aparece menos del 5%. Y eso por lo general da una causal de rechazo porque no tiene compromiso funcional para nosotros. Ahora, independiente de eso, hay muchas veces de que el expediente igual llega con PIN con menos del 4% y como es una comisión que evalúa las condiciones de salud, los determinantes sociales, todos los otros factores que yo comenté, es muy
Hay algunos casos que sí ha sido aprobado con un 5% y ahí la comisión regula el porcentaje y ajusta un 5% independiente de que el IVA aparezca menos. Por lo general, en regla general, esos casos son rechazados, pero también tenemos excepciones donde sí la comisión ha reconsiderado aprobar con el porcentaje mínimo. Muchísimas ¿Ya? gracias, Roberto. Y esta última pregunta en el chat dice, hola, ¿qué pasa si mi trámite está ingresado y aceptado, pero debo adjuntar otro documento? Ya, le va a llegar Hola, un... hola, Roberto, soy Paula, yo hice esa pregunta y te Ujú, pongo un poquito de contexto. Presentamos los documentos, los tres que tú mencionas, desde ujú, octubre y hasta ahora no tenemos respuesta. Y yo ayer fui a la Compin a preguntar qué había pasado y lo que me explicó, mi hijo tiene síndrome de Down, ¿ok? ujú, Y lo que me explicó la señorita que me atendió en la ventanilla es que efectivamente los documentos estaban ahí, pero con lo que ella veía le faltaba algún informe de la discapacidad cognitiva. Y le dije, yo tengo un informe de la neuropsicóloga que le acaban de hacer sobre las capacidades de autonomía que él tiene. Y me dijo, adjúntalo. ¿Cómo ujú. puedo adjuntar un documento si ya está el expediente ingresado y dice pendiente? Y dice proceso completo, proceso, como tiene un nombre ahí como si fuera un proceso integral. Ya. Bueno, porque ahí tendremos que ver la salvedad. ¿Por qué plataforma ingresó? Si ingresó por GSL, que es la nueva plataforma de la comuna, o si lo ingresó a través de cero fila, que es el procedimiento general. Paula, ¿usted es región metropolitana o es de Yo soy región? de Las Condes y se dejaron todos los documentos en el módulo de discapacidad de la Municipalidad de Las Condes y ellos hicieron el ingreso. No, Ya, no te podría decir bajo qué plataforma fue hecho. ya. Lo más probable es que haya sido por cero papel. Ahí le debiese haber llegado un correo electrónico con la solicitud de especificar el requerimiento. Ahora, em, si gusta, yo creo que podría revisar, y aquí Valentina, y lo podemos a revisar a través, yo sé que Loreto me va a matar, pero todos estos requerimientos lo podemos canalizar a través de Loreto, y nosotros lo podemos revisar. ¿Ya? En caso de que tenga el informe, se lo manda a Loreto y Loreto lo hace llegar aquí a la compi y nosotros lo adjuntamos. Ok, Revisamos en qué etapa está y lo incorporamos. muchísimas gracias. Aquí también preguntan en el chat, Ani Oyarzún, hola, ¿se debe actualizar y cada cuánto tiempo? A mi bebé solo le dejaron discapacidad física, ¿está bien? Si aún hay estudios médicos en tramitación, esto igual es un tema frecuente porque, claro, como las causales van cambiando, entonces es como la pregunta de que si se debe actualizar. Sí, eh, debemos actualizarlo ahora. Es muy buena pregunta, porque para nosotros igual la condición de síndrome de Down ha sido un tema a nivel nacional, ¿ya? Porque tenemos diferentes COMPIN y si ustedes van a consultar a cada uno de los territorios, hay diferentes formas y esto es una tarea nuestra que estamos al debe y que obviamente estamos trabajando en ello, de estandarizar los procesos. Porque, por ejemplo, hay algunas COMPIN que para menores de 6 años solamente lo certifica con origen físico y en otras con PIN solamente lo certifican con origen mental psíquico. Y aquí hay una salvedad netamente desde procedimiento, dado que de acuerdo a este anexo 2 que le estaba comentando de las causas, de las condiciones de salud, con cómo se acredita cada una de las condiciones, para acreditar discapacidad intelectual, le va a pedir una psicometría. Ahora, y la psicometría, y viene la salvedad, la psicometría se empieza a aplicar desde los 6 años en adelante. Entonces, para todos los niños que son menores a 6 años, algunas con PIN, como la región metropolitana, solamente lo certifica como físico. Y para mayores de 6 años, cuando adjuntan la psicometría, incorporan ambos orígenes, físico y mental intelectual. Y en otras con PIN, donde ven el diagnóstico, independiente de la edad, lo certifican con mental psíquico. O sea, mental psíquico, mental intelectual, perdón. Em,
Pero claro, eso depende de cada una de las formas de evaluar y que en realidad es un tema que estamos al debe nosotros desde Compin y que tenemos que ir estandarizando, no solamente con esta condición, sino también con otras condiciones de salud. Em, pero sí, y volviendo a la pregunta no recuerdo quién hizo la pregunta, Ani, eh, Ani. Ani Gerson. Ani, ya. Si tenemos alguna condición de salud que está en estudio, una vez que la tengamos ya confirmada, esta confirmación diagnóstica, podemos realizar una reevaluación. Como les comentaba, nosotros podemos hacer una reevaluación una vez por año si es que nosotros estimamos como pertinente de acuerdo a dos condiciones. Una, si es que encontramos una variabilidad en la funcionalidad, eso quiere decir de que estoy mejor o mi condición de salud tiene mayor compromiso, o sea, tengo mayor dificultad en las actividades de la vida diaria, o aparecieron otros diagnósticos confirmados por un médico, em, por ejemplo, y siempre me gusta dar este ejemplo, yo creo que es mucho más concreto porque uno es visible, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pie diabético, inicio el trámite por mi descompensación y obviamente estoy en curaciones y tengo úlceras y por un mal cuidado, no sigo las indicaciones médicas, este pie diabético evoluciona a una amputación, por ejemplo, ahí cambió mi condición de salud. Y yo sí puedo hacer una reevaluación si en esta primera fase de la condición me certifiqué con mi pie diabético y ahora obviamente posteriormente tuve una amputación, puedo realizar una reevaluación, porque obviamente cambió mi condición de salud y obviamente va a impactar en mi funcionalidad, porque voy a necesitar algún tipo de ayuda técnica o asistencia habitual en algunas actividades, depende de cada caso obviamente. Em, y en este caso, por ejemplo, que cambió la condición, puedo solicitar una reevaluación. ¿Ya? O por ejemplo, en los pequeños, y nos toca bastante que con la condición de síndrome de Down certifican síndrome de Down y posteriormente al poco tiempo se confirma un hipotiroidismo o se confirma una cardiopatía. También, por el cambio de condición de salud, puedo incorporar también un proceso de reevaluación. Y eso también se puede realizar, independiente de que mi fecha de certificación aparezca una fecha de vigencia. ¿Ya? Si existe un cambio de condición de salud, puedo solicitar la revaluación antes de la fecha de que hice mi credencial de discapacidad. Súper. Me voy a saltar una pregunta porque tiene que ver con lo mismo. Después retomo la anterior. Dice, Paola, ¿qué documento necesito para reevaluar? Está en el caso similar. Mi hija tiene síndrome de Down, pero su carnet dice solo causa principal física. Ya, allí tendríamos y ahí depende de la edad, y volvemos a lo de la psicometría. Si es mayor de 6 años, podría incorporar una psicometría y aparte el diagnóstico del informe biomédico con síndrome de Down, y ahí podríamos acreditar ambos orígenes. ¿Ya? Si es menor de 6 años, yo le sugiero hacer una revaluación cuando tengamos ya los 6 años. Es mi sugerencia. ¿Ya? Perfecto. Sigo con la anterior. Dice, el trámite se debe gestionar sí o sí en la municipalidad donde está domiciliada la persona con discapacidad o si vive en otra comuna podría hacerlo en la municipalidad de La Reina, por ejemplo. Ya, y en estricto rigor debiésemos hacerlo en la misma municipalidad, pero nuestro aplicativo tiene la factibilidad de ingreso a través de la comuna, así que no habría problema. Siempre y cuando tengamos toda la información disponible y obviamente gestionado a través del municipio, obviamente. Y ahí también la Lori me va a matar. Pero sí, sí podemos. Sí. Súper. Bueno, después eran preguntas que respondimos y después Lorena Campillay dice, hablaron de un formulario en que se indica el cuidador primario, cuidador secundario y de respiro. El año pasado se realizó la actualización de la credencial de mi hijo, pero no recuerdo haber completado ese formulario. ¿Es un requisito reciente? De no ser así, ¿habría problemas si no está?
No, es un requisito que en realidad siempre ha estado. Lo más probable es que se haya consignado. Muchas veces no es algo que el trabajador social pregunte a la persona que está refiriendo, porque en realidad al momento de constatar quién cohabita con la persona beneficiaria, en este caso con su pequeño o pequeña, lo más probable es que la trabajadora social sí lo haya consignado a usted como cuidador principal, porque obviamente un niño requiere de un cuidador, independiente de la condición de salud. Entonces, lo más probable es que sí haya sido consignado por el trabajador social y no le haya preguntado, ya que en realidad es una vez que complete ese parte de ítem, se logra identificar quién es el cuidador principal. ¿Ya? Y Perfecto. bueno, también otros antecedentes que muchas veces se desconoce porque en realidad no son datos muy que están a la vista. La certificación de discapacidad es un proceso voluntario que obviamente está a potestad de la persona quien lo representa o lo cuida, ¿ya? Y por ejemplo, nos ha pasado casos donde niños pequeños son certificados y posteriormente cuando ya llegan a la vida adulta son bastante funcionales, tienen una vida independiente y, y no requieren o no quieren estar dentro del registro, pueden solicitar su cancelación del Registro Nacional de Discapacidad. También está en su derecho, ¿ya? Así que esto no es de por vida si es que la persona así lo desea, obviamente, ¿ya? Así que una persona se lo puede certificar y después cancelar el registro si es que no está conforme o el grupo familiar no quiere que mantenga el registro, es completamente válido también la cancelación. ¿Cómo se cancela? Ir directamente al registro civil y solicitar la cancelación y le van a pedir un escrito por los motivos por el cual necesita salir del Registro Nacional de Discapacidad y con eso bastaría para eliminar el registro, ¿ya? Y no queda en el histórico tampoco, ¿ya? Que muchas veces los papás también están con que piensan que la certificación de discapacidad es un estigma y que prácticamente van a estar identificados en todos lados y en realidad no, es completamente confidencial, salvo que ustedes lo presenten en algún centro o requieran algún tipo de prestación. Esto no sale público en ningún lado, solamente ustedes van a saber y su entidad calificadora quién tiene la certificación de discapacidad. Bien, ahí Caro levantó la mano para hablar. Hola. Mira, mi consulta es, o sea, estoy entendiendo, no sé si entendí mal, uno tiene que renovar esto anualmente. Eh, pero desde el momento en que lo recibe porque claro, uno lo empieza a tramitar, pero no te lo entregan, o sea, desde el momento que te hacen la evaluación no te lo entregan inmediatamente, sino tarda rato, o sea, tardan varios meses para que te lo entreguen. Entonces ahí cómo funciona, se saca no sé, al año de la evaluación, se vuelve a hacer una nueva evaluación o al año desde que te entregaron el certificado. Ahí, Caro, no, la verdad es que no necesitamos que revaluarlo una vez por año. Es solamente si por ese motivo no está conforme con el resultado o aparecieron nuevas condiciones de salud, podemos reevaluarlo una vez al año. Pero si la credencial le llega y en realidad no necesita una reevaluación y la credencial dice, no sé, una reevaluación en 10 años o es permanente, no necesito hacer una reevaluación. Ok, entonces el certificado dura, o sea, dura todo el tiempo Todo el tiempo, a no ser de que el mismo certificado diga que tiene una fecha de de vencimiento, reevaluación. de Ya, reevaluación. ya, Sí. entiendo. Y en el caso de nuestros niños que tienen síndrome de Down, lo que pasa es que mi hija va a cumplir 5 meses recién, así que Ujú. todavía no he hecho el certificado, porque es a partir de los 6 meses. Ah, Este, ya, ese es un punto importante, Caro. Puede hacer el trámite, ¿ya? Puede hacer el trámite. En realidad no tenemos edad de exclusión del trámite, lo podemos hacer desde ya. Para menores de 6 meses, solamente se llena el informe biomédico y el informe social, no se llena el informe de desempeño. El IVADE que no se aplica. porque yo fui a preguntar al comping y me dijeron que necesitaba el IVA de y que tenía que esperar que tuviera 6 meses.
Eso fue la Mm, información que me entregaron. Yo soy de Villa Alemana y fui al ya. Camping de Quilpué. Ya, Roberto, ahí tiene que preguntar quién fue la funcionaria que le dijo eso. Sí, no podemos hacer la revaluación, o sea, la revaluación, podemos hacer el proceso eh, sin el IVADEC y obviamente ingresa. Así que Ya, ahí, perfecto, claro, entonces lo puedo. podemos hacer, sí, ya lo puede hacer. Ay, ya, muchas gracias. ¿Ya? Si le dicen un pero, usted le dice que habló conmigo y ahí yo me contacto con la encargada de la subcomisión de Aconcagua. Sí, no, pero no, no habría problema. Muchas Igual, gracias. igual les voy a dejar mi correo, lo voy a dejar en el chat. Súper. Aquí tenemos dos preguntas más en el chat. Camila pregunta, ¿el aplicativo nuevo de GSL está disponible en qué comunas y cuándo se habilitará a nivel nacional? Uy, muy buena pregunta. Es un gran desafío, porque igual es un proceso que articula e interopera con con varios sistemas, ¿ya? Y con varios equipos. En estos momentos tenemos 5 comunas en el régimen, que está La Reina, eh, Ñuñoa, está Independencia, Peñaflor y Los Espejos. Son las 5 comunas que tenemos actualmente, ¿ya? De región metropolitana. Y estamos evaluando la posibilidad de incorporar nuevas comunas. Ahora, para que esa nueva comuna se implemente el aplicativo, que interopera con registro civil, con nosotros, y en realidad es mucho más fácil el proceso. Por darle solamente datas, el llenado de los 3 informes obligatorios en estas 5 comunas nos estamos demorando 26 días hábiles, que ahí está bastante en la data a nivel nacional. Y el proceso completo nos estamos demorando 46 días, ¿ya? En las 5 comunas. Em, y bueno, para que exista esto en cada una de las comunas, tiene que estar el 100% de la red de atención primaria habilitada dentro del proceso. Eso quiere decir de que elabore los 3 informes obligatorios, informe social, informe biomédico y el IVADEC, y que también exista una oficina de discapacidad comprometida con el proceso, como lo tenemos aquí con Lore. Estando esas dos condiciones, podemos implementar bueno, y que obviamente utilicen previamente el GCL Salud, que en estos momentos también están en proceso de implementación, porque nuestro aplicativo es adicional al GCL Salud, ¿ya? Pero esperamos tener una implementación gradual y bastante rápida dentro de las otras comunas, pero en estos momentos solamente tenemos estas 5. Súper. Y la última pregunta que hay dice, ¿es necesario el test WISC para la reevaluación? Solamente si necesitamos acreditar la discapacidad intelectual, ¿ya? Solamente si no tenemos el informe, la psicometría anterior, por lo general cuando los niños están escolarizados, tanto por PIE o por escuela especial, al momento del ingreso o durante el proceso del año académico, por lo general se le aplica. Y solamente nosotros necesitamos una copia de ese informe, si el niño está escolarizado. Si el niño no está escolarizado, claro, igual el proceso y nosotros entendemos que la consulta particular para la realización del WISC es es un monto importante dentro del presupuesto familiar. Así que ahí solamente necesitamos algún informe descriptivo de algún neurólogo o psiquiatra o de algún psicólogo clínico, también puede ser. ¿Ya? También es uno de los requisitos. Ahora, y es un punto importante. Yo sigo con el punto importante, pero nosotros estamos realizando cambios normativos también dentro del proceso y estamos cambiando nuestro manual de procedimiento interno dentro de Compin para eliminar justamente el anexo 2 y solicitar solamente la confirmación diagnóstica por un médico. Eso está en vías de desarrollo, todavía no está en régimen y estamos esperando que salga desde nuestro departamento jurídico para que sea ya vigente y ahí no vamos a pedir ninguno de estos informes obligatorios. Pero en estos momentos seguimos con este requisito del informe, ¿ya? Y obviamente cuando pase eso, obviamente los vamos a informar a todos y obviamente el proceso va a ser mucho más fluido.
Y sí, ahí, tal cual como comenta Paola, se reemplaza entonces el WIS por un informe descriptivo de los procesos cognitivos. Súper. ¿Les parece? Vamos con la última pregunta que está en el chat. Camila, bueno, esta creo que lo comentó Roberto, que si el informe social puede ser realizado por cualquier trabajador o trabajadora social, ya sea particular o que trabaje en una institución pública. ¿Sí? Y por último, lo importante es que el proceso, y esto es un dato sumamente importante, el proceso de tanto el informe biomédico, el informe social y el IVADEC debiese ser completamente garantizado y en eso estamos trabajando, de que sea completamente garantizado y gratuito en todo el territorio nacional. Hay algunos profesionales que están cobrando por la aplicación del informe o del IVADEC y en realidad es una prestación gratuita. Debiese estar con una amplia cobertura y en eso estamos trabajando. Hemos realizado, en estos momentos tenemos a nivel nacional 10.000 fracción profesionales capacitados a la fecha en el proceso del IVADEC. Al momento de hace 2 años atrás solamente bordeaban los 4.000. Ahora ya tenemos 10.000 profesionales capacitados en toda la red, tanto pública como privada. Este año vamos a empezar con el proceso de reconocimiento de entidades calificadoras, donde vamos a ir incorporando nuevos actores dentro del proceso. Y por ejemplo, la fundación también podría ser una entidad calificadora y también elaborar procesos de calificación dentro eh, de, de- de cada una de los usuarios y obviamente socios de la fundación. Em, y estamos realizando diferentes acciones para ir mejorando, por ejemplo, el aplicativo de GCL también. Estamos realizando como varias acciones para ir mejorando la cobertura, de que esto sea sumamente accesible, eliminando las trabas, y en eso por lo menos hemos estado trabajando durante estos 2 últimos años. Súper. Por si no, solo para aclarar, si no quedó clara la respuesta, es que entiendo que sí, puede ser una trabajadora social Sí, particular o también de una institución pública. Sí. sí. Y bueno, con estas sí preguntas cerramos. Caro levantó la mano. Ya, disculpen otra vez yo. Lo que pasa es que me pasó una situación. Yo tengo, a mí me ve el neonatólogo del consultorio de especialidades de Quilpué. Ve a Victoria. Y le pedí a él que me hiciera el informe de Victoria y me dijo que no, que lo hiciera el neurólogo. ¿Quién tiene que hacer el informe en sí? ¿El médico? ¿Hay alguno específico que lo tenga que hacer o lo puede hacer cualquiera de los que la está atendiendo? ¿Cuántos años tiene la pequeña? Va a cumplir 5 meses el viernes, Ah, verdad, verdad que me comentó. No, ahí podría ser el pediatra, puede ser el neurólogo o el pediatra, cualquiera de los dos. porque por lo menos a ella la ven en el consultorio, la ve la doctora, pero es médico general. Ella no, lo Sí, tiene que ser la pediatra. en realidad por lo general lo llena la pediatra, pero si tiene, también puede ser un médico general, no, no debe ser por qué haberle dicho que no, la verdad. Es que a mí el neonatólogo, que es el pediatra que la ve en el hospital, me dijo, no, mejor que lo haga la neuróloga. Y pues, el neurólogo todavía no me llaman y me deberían de haber llamado el mes pasado. Llevamos otro mes y todavía no llaman, entonces no sé cuándo me irá a llamar la neuróloga. Entonces igual nos vamos atrasando con las cosas por el sistema público. Roberto, Ujú. en rigor ahí el neonatólogo no debiese, ¿verdad?, negarse a completar un informe biomédico funcional. ¿Cuál sería como, ya no te quiero como encerrar en esta pregunta, pero cuál sería el camino correcto que debe seguir Caro para poder gestionar y, no sé si es la palabra denunciar, pero hacerlo saber en el hospital donde se atiende su hija que se negaron a completarle el informe biomédico funcional, porque en rigor eso no debería suceder. ¿Alguna vez ocurrió algo similar acá para una persona que tenía discapacidad visual? eh, en la Guapo no nos querían completar el informe biomédico funcional, pero lo solucionamos rápidamente y se hizo. Pero ella, Carolina, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué debe Ya. hacer? Cada centro de salud tiene una oficina de informaciones y sugerencia y reclamo. No es un reclamo propiamente tal, podemos hacer una solicitud, ¿ya?
se tendría que acercar a esa oficina y canalizar el requerimiento de la solicitud. Ahora, también por las páginas institucionales de MinSal o irs.minsal.cl podemos seleccionar el centro de salud. A nivel nacional está el listado completo y podemos ahí hacer un requerimiento, ¿ya? Que también puede ser por un requerimiento de transparencia. Ahora, en forma bastante, si está dentro de un centro de salud familiar, un CEFAM, ahí también lo puede canalizar a través de su coordinadora de sector. Cada uno de las personas que están afiliadas dentro de un centro de salud tiene un sector asignado y también lo puede canalizar con el coordinador de sector de su CEFAM. Si es que recibe prestaciones en el CEFAM, porque si no tiene, no recibe atenciones, claro, ahí va a ser un poco más difícil. Pero esa sería la vía institucional. Podemos hacer un reclamo, como también podemos hacer una solicitud por transparencia. Súper. Estamos entonces. Por mi parte, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación súper clara, súper útil. Esperemos que las familias se vayan con mayor conocimiento de lo que consiste esta tramitación. Y los quiero dejar con Carolina Gallardo, que es nuestra directora de la Fundación, para que nos dé unas palabras al cierre. Gracias, Vale. No, súper cortito y también en rigor a la hora. Solo agradecer tanto a la municipalidad a través de la Julita y Loreto por la disposición y por ayudarnos ahí con el contacto con Roberto, que de verdad fuiste súper claro. eh, y agradecer también tu disposición a dejar tu correo, a resolver las dudas una a una y que se valoran tanto, digamos, esas acciones hoy en día. Así que nada, solo agradecer y seguimos hoy en contacto porque claramente esta fue una muy buena charla y creo que van a surgir eh, posiblemente nuevas dudas cuando otras familias puedan acceder a ella. Súper. Yo a adicionar que, bueno, las personas que pertenecen a DAUNAP podemos canalizar estas dudas que tengan respecto al estado de su trámite de la credencial. Yo la puedo hacer llegar a Loreto del municipio de La Reina, así que dejé mi correo ahí en el chat. Cualquier cosa me pueden escribir y yo lo derivo con Loreto, quien es la que puede obtener la información y nos puede ayudar. Bien, sumarme también a los agradecimientos de Julita, que tiene el nombre cambiado, sale Macarena Lizana, pero es ella. Y gracias, Julita, por la gestión, el contacto. A Loreto también, encargada de la Oficina de Discapacidad, también por la participación y en la organización este taller. Y nuevamente a Roberto por su relatoría y por resolver todas las dudas de la comunidad de nuestra fundación. Así que agradecemos la participación. Agradecer también a la gente que se conectó. Muchas gracias. Sabemos que es tarde y hay Gracias. cosas que hacer, así que gracias por darse el tiempo. Ujú. Muchas Chao, gracias a chao, que ustedes. estén bien. Gracias. Chao,